Actualmente estamos aquí, de pie en medio de un área no cultivada de granjas de nutrición en Applethorpe. Y de lo que vamos a hablar es una breve charla sobre las malas hierbas y algunas de las cosas que podemos aprender de las plantas que están creciendo. En un área que nunca ha sido fertilizada en la granja. Sabes, no tenemos cercas aquí, es una granja de manzanas, pero vamos a cambiar eso y vamos a poner una cerca de exclusión alrededor de toda la propiedad, 100 acres. Y vamos a empezar a cultivar cosas como cáñamo industrial, cultivos de cobertura y una variedad de otras cosas. En la granja donde no estamos cultivando manzanas, frutas de hueso, ajo y así sucesivamente. Así que hablemos sobre las malas hierbas. Lo que enseñamos sobre las malas hierbas es el concepto de verlas como un indicador. La realidad es que las semillas pueden durar hasta 70 años en tu suelo. ¿Por qué no aparecen todas de una vez? Y no lo hacen, por supuesto. Es específico para nutrientes específicos, la falta de una cosa o demasiado de otra, un pH específico del suelo, condiciones específicas y temperatura o sequedad o una respuesta a la sobrefertilización. Hay cosas como la cola de zorro que aparecerán. Hay una variedad de factores que indican que ahora es mi momento y ahora broto. Ahora, justo antes de continuar con eso, una de las cosas emocionantes sobre BAM, algo que es muy equivalente a EM que usamos, y la investigación realmente involucró EMM en China. Utilizándolo, cuando lo preparas tú mismo, puedes hacerlo por casi nada, usando 100 litros por hectárea. De hecho, no lo he probado, pero creo que es una idea muy, muy buena. Con 100 litros por hectárea, se volvieron tan poderosos en términos de UA, mejora de la germinación, que tuvieron este enorme brote de malas hierbas, que no era su momento, pero no tuvieron otra opción. Se vieron obligadas a germinar y luego crecieron antes de que produjeran semillas y se usaron como cultivo de cobertura. Y eso ayudó a agotar seriamente agotar el banco de semillas de malas hierbas. Así que no tuviste la presión de malas hierbas en las temporadas siguientes. Y eso suena como algo muy lógico y fenomenal para probar, que probaré en algún momento por mí mismo. Pero hablemos de algunas de las malas hierbas en este césped, realmente diverso. Nunca ha tenido ninguna semilla en él. Es solo lo que está creciendo y hay muchas, muchas cosas. Pero ¿qué pueden decirnos? ¿Y qué podemos aprender y usar, incluso comercialmente, en términos de entender las especies y lo que hacen? Ahora, una cosa que tenemos en abundancia por todas las partes no fertilizadas de la granja, y no he investigado a qué mineral está vinculado, pero lo que es, por supuesto, es hinojo silvestre, y esto es lo que estamos sosteniendo aquí. Así que una de las estrategias que está surgiendo, y mi amigo Grant Sims la ha estado utilizando con gran efecto, es que la mala hierba que crece y domina en tu granja, a veces simplemente no puedes corregir las deficiencias que se relacionan con ella en escenarios de grandes extensiones. Así que trabajas con eso, o en ese escenario y dices, está bien, si esta mala hierba crece bien aquí, entonces las zanahorias crecerían muy bien aquí. Misma familia, entonces el apio crecería muy bien aquí. Bueno, resulta que las zanahorias crecen muy bien aquí porque justo en la granja de al lado se producen zanahorias a gran escala y de manera hermosa. Así que es una buena guía que estos suelos producirían zanahorias y eso se convierte en tu guía. Grant habló sobre una propiedad con Burr de Bathurst. Y él miró eso y dijo, bueno, esa es la misma familia que la achicoria. Y así que simplemente este suelo hará crecer achicoria. Bueno, no solo creció bien la achicoria, sino que simplemente expulsó por completo el Burr de Bathurst. Así que es algo que realmente vale la pena investigar ahora. Tenemos cosas como el plátano silvestre, creciendo por todas partes aquí. Tenemos cosas como el diente de león, muchas de las malas hierbas de hoja ancha, incluido el plátano, pero los dientes de león de hoja ancha son sintomáticos de una falta de calcio. Bueno, este bloque nunca habría sido calado y ciertamente nunca tuvo fósforo. Y estamos hablando de suelos ligeros y arenosos que son tradicionalmente muy deficientes en cal, tanto en calcio como en fósforo. El diente de león crece donde no hay calcio ni fósforo. Ahí es donde si tienes diente de león creciendo, esa es la señal para los dientes de león. Puedes matar los dientes de león aplicando fosfato de roca, ya que no les gusta. Crecen donde falta calcio y fosfato. Luego harán que algunas de esas cosas estén disponibles. Así que cuando miramos aquí, hay mucho trébol y el trébol está haciendo su trabajo de extraer el calcio que está disponible. ¿Qué otras cosas podemos comentar? Quizás hagamos que Adam venga y tenga una pequeña charla, porque Adam, por supuesto, es nuestro fotógrafo, pero también un muy buen agrónomo, y tendrá una pequeña charla sobre las cosas que nota en este pequeño prado. Esto es un poco de acedera, así que este es de la familia de la acedera.
También tenemos un poco de hacedera de oveja por aquí, así que ese es otro más. Así que, más en general, eso está en la familia de las amarantáceas. Y así tienes amaranto y esas cosas, pero también como todas tus remolachas, espinacas y todas esas otras cosas, generalmente vas a estar en suelos bastante ácidos cuando tienes los muelles, y las hacederas. Obviamente en otra propiedad aquí. Pero esta es una propiedad en la que hago un poco de trabajo cerca de Kyogle, en los ríos del norte, justo al sur de la frontera con Queensland. Y pensé que era una propiedad perfecta para mostrar algunas de las malas hierbas. Así que esta área fue renovada y luego sembrada directamente con pasto de centeno en invierno. Y entonces, idealmente, esto debería haberse sembrado con una mezcla de especies de pasto de verano. Pero eso no sucedió. Y así en esa transición el pasto de centeno salió con una infección fúngica y luego encontramos la ambrosía. Pensé que estas eran condiciones perfectas para la germinación. Entonces la ambrosía ha crecido espesa y pensé que era interesante ver cómo se ve esa línea y se nota ese contraste. Así que estas áreas son un poco rocosas y el contratista estaba un poco preocupado, así que puedes ver las áreas que no fueron perturbadas y las áreas que sí lo fueron. Y la germinación es completamente diferente. No es que no veas ninguna ambrosía en las otras áreas, pero simplemente el contraste es bastante claro cuando lo miras. Cuando se trata de funciones, podemos dividirlas en 5 categorías aproximadas. Tenemos malas hierbas basadas en la perturbación. Este es un ejemplo obvio donde hemos tenido la roturación y la siembra directa, y hay una condición de germinación completamente diferente en curso, así que estas plantas están saliendo porque el suelo estaba desnudo. En las áreas donde el suelo no estaba desnudo, no han germinado, así que la perturbación es un factor importante. La segunda categoría son las malas hierbas de raíz pivotante profunda. Esto va a incluir tus cardos, tus dientes de león, tus plataneras. Y la ambrosía también encajará en la misma categoría de raíces pivotantes profundas. A menudo, estas pueden estar asociadas con perturbaciones, pero la condición subyacente son los suelos compactados y vamos a tener estas variedades de raíces pivotantes profundas que están entrando y perforando esa capa de arado, esa compactación. Y estas plantas están bajando profundo para tratar de llevar esos nutrientes a la superficie. Y si podemos reciclar esa vegetación en la superficie, digamos mulcharla, intentar acercarla al suelo, arrugarla, enrollarla, acercarla al suelo. Vamos a devolver una gran cantidad de eso a la capa superior del suelo. Si rocías esa planta, o si simplemente se muere y se oxida, gran parte de eso simplemente se va a redistribuir de nuevo a la atmósfera y no lo vas a retener en tu suelo. La tercera categoría son malas hierbas estabilizadoras. A menudo va a estar asociado con malas hierbas de perturbación. Trabajado suelo arcilloso, dispersivo o arenoso, verás algunas malas hierbas que salen y tienden a formar tapiz para mantenerlo unido. Aquí tenemos un gran ejemplo de algunas malas hierbas estabilizadoras. Así que tenemos la hierba de nuez, que en realidad era una juncia. Luego tenemos la hierba de la pampa aquí. Así que la hierba de la pampa, que está en la familia Convolvulaceae gloria de la mañana. Y luego tenemos aquí tenemos la espiga del zapatero, que está en la familia Asperaceae. Generalmente, más para estabilizar, estamos mirando más la hierba de nuez y la hierba de la pampa. A menudo en invierno puedes ver el cerillo y el trébol. La oxalis es otra común en entornos más templados, pero siendo una juncia hay algunas otras gramíneas. Si quisieras gramíneas en tu ojo, podrías optar por, creo que el paspalum está bastante relacionado con las juncias, pero más aún, la hierba de la pampa es un muy buen ejemplo. Así que la hierba de la pampa, al estar en la familia de la gloria de la mañana, está muy relacionada con la batata, así que es un análogo perfecto. En ese sentido, que podrías traer la batata aquí, simplemente cubrir estas camas y vas a obtener un beneficio comercial, mientras también entregas esas funciones ecosistémicas. Como regla general, si sabemos que un entorno tiene esta predisposición, entonces es mejor entrar con un cultivo de cobertura para empezar. Si tenemos un buen cultivo de cobertura diverso que abarque todas estas diferentes familias, entonces vamos a poder entrar y resolver rápidamente muchos de los problemas subyacentes que están causando que estas malas hierbas sean tan prevalentes. Saca eso del camino y luego puedes concentrarte en los cultivos que quieres cultivar. Pero a menudo, si no haces el trabajo previo, vas a estar luchando contra estos tipos durante años y años. La cuarta categoría a menudo se relaciona con la participación del ganado y por lo tanto eso es el sobrepastoreo. Al otro lado de mí aquí podemos ver
Así que esta era una propiedad de pastoreo de ganado vacuno y estuvo severamente sobrepastoreada durante muchos años, probablemente un par de décadas, y la especie principal que vemos aquí es la cola de rata, y es una hierba muy resistente, de baja palatabilidad, tiene un contenido de sílice muy alto si lo mantienes bajo y vegetativo. Las vacas están bastante contentas de comerlo, aunque puede ser bastante áspero y puede desgastarles los dientes, pero lo que encontramos es que durante el sobrepastoreo, estas especies de muy baja palatabilidad y muy resistentes dominan y luego es muy difícil sacarlas del sistema. Así que eso está asociado con el sobrepastoreo. Y luego la quinta categoría se relaciona con el subpastoreo o la falta de manejo. Si tienes un área donde no has estado pastoreando adecuadamente y se acumula mucha materia orgánica, comenzarás a ver senescencia, van a haber señales de que esto no es un pastizal funcional y comenzarás a ver especies leñosas entrar, germinar y desarrollarse. Estas especies leñosas son las especies forestales pioneras, así que están comenzando la transición de un pastizal a un bosque. Debido a la falta de una presión de pastoreo suficiente, necesitas herbívoros adecuados para que un pastizal siga siendo funcional. Aquí tenemos un ejemplo claro de falta de manejo. Este es el tabaco nativo con el que mucha gente estará familiarizada y pertenece a la familia de las solanáceas. Y realmente es una especie forestal pionera, así que entra, comienza a establecerse y las semillas de estas se esparcen por los pájaros. Así que, a menudo lo que verás es que vendrán a alimentarse aquí, y por eso esta especie se dispersa tanto, pero también van a traer otras especies. Así que, debido a que estamos cerca de la selva nativa, muchos árboles nativos que producen bayas se van a dispersar por esta área. Así que lo que encontrarás es que alrededor de estas especies pioneras comenzarás a ver aparecer especies a más largo plazo. Aquí tenemos otro miembro de la familia de las solanáceas, el higo del diablo, comúnmente conocido, con funciones muy similares y especie pionera temprana. Tenemos algunas bayas aquí que los pájaros están llevando, distribuyéndolas por el lugar. Su función es que simplemente comenzará a acumular más materia orgánica, creando sombra y un ambiente en el que otras especies de vida más larga pueden entrar aquí, germinar, y comenzarás a ver cómo esto progresa hacia un bosque si no hay una intervención. Al estar en la familia de las solanáceas, de manera similar al tabaco nativo, algunos buenos análogos para estos van a ser los tamarillos y los tamatillos, así que ambas especies leñosas de solanáceas cumplen funciones similares, pero son mucho más beneficiosas para nosotros. Así que, si quisieras que esta área siga progresando hacia un bosque, podrías estar introduciendo estas especies. Te van a ofrecer algún beneficio, pero también van a abordar los problemas subyacentes que están causando que estas plantas germinen. Aquí tenemos un poco de combinación de disturbio y falta de manejo, así que bajo pastoreo y un disturbio, así que esta área fue quemada hace aproximadamente 4 meses. Y lo que vemos aquí, en contraste con las otras áreas donde estábamos viendo el higo del diablo y el tabaco nativo, es que está apareciendo esta vaina de rattle. Así que la vaina de rattle está en la familia de las crotalarias. Así que uno de los más cercanos sería el cáñamo de sol, que a menudo se utiliza en cultivos de cobertura en entornos más subtropicales y tropicales. Curiosamente, así que tenemos un área donde no hubo un incendio y no estábamos viendo leguminosas importantes aparecer. Mientras que aquí tenemos una gran cantidad, bastante densa, de estas vainas de rattle, así que lo que estamos viendo allí es que con el fuego, gran parte del nitrógeno acumulado en el suelo se ha liberado y se ha ido. Así que ahora estamos viendo especies leguminosas germinando, apareciendo, tratando de fijar nitrógeno. Aquí tenemos otra maleza leñosa muy común, la lantana. Graham quería que mencionara la lantana específicamente por los suelos que puede construir. Encontrarás que se acumula mucha materia orgánica debajo de la lantana, y así, si ha estado funcionando durante varias temporadas, encontrarás que se habrá acumulado un suelo increíble debajo de allí. Así que, a menudo, si puedes añadir un disturbio, introducirlo, sacarlo, a menudo no vas a encontrar que la lantana regrese tan obstinadamente como lo hacía en el pasado. Así que una vez que esa función se completa, están más contentos de seguir adelante. Si estás en un clima del sur, encontrarás que las moras ocupan un nicho muy similar, así que funcionalmente son muy similares, pero en términos de familia son muy diferentes.
Entonces, lantana pertenece a la familia Verbenaceae, así que encontrarás otros cultivos más productivos, digamos como la verbena de limón, allí. Así que, potencialmente, si quisieras reemplazar la lantana con algo un poco más funcional, podrías usar limón. La verbena de limón, de manera similar a las moras en climas más al sur, podrías reemplazarlas con otras bayas, variedades de moras sin espinas, etc. Así que esto, por supuesto, es la diversidad ocurriendo de manera natural. Y una maravillosa diversidad. Habría 20 especies o 15, 20 especies en este pequeño parche de suelo no cultivado. Y básicamente eso es, ya sabes, cuando miramos la definición de la ciencia es la adherencia a las leyes y principios naturales. Y decimos, está bien, vamos a aprender de la naturaleza, porque lo que estamos haciendo muy comúnmente es todo menos adherirse a las leyes naturales. Hay muchas veces que decimos que podemos hacerlo mejor que eso. Y estamos de rodillas mirando al abismo con esa clase de arrogancia de que podemos hacer algo mejor que lo perfecto. Estamos hablando de un plano perfecto y que decimos aprendamos de la naturaleza e intentaremos hacerlo un poco diferente. Y cuando miramos y decimos, está bien, ¿cuál es el principio central en la naturaleza? No hay dudas sobre cuál es el principio operativo más importante en la naturaleza y se llama biodiversidad. Cuantos más mejor es lo que ama la naturaleza. Y así podemos ver que esto sucede de forma natural en este escenario. ¿Y por qué? ¿Y cómo está funcionando eso? Porque cada planta, hablamos de plantas que bombean azúcares hacia abajo y 1/3 de sus azúcares, sus bloques de construcción de glucosa, los regalan en reconocimiento a estos organismos que van a devolver tanto a cambio. Y este modelo de dar y recibir. Pero entre eso, esa parte de la historia de la planta que bombea azúcares hacia abajo no es solo glucosa, lo que está entregando y regalando a los organismos que van a devolver tanto a cambio. ¿No es glucosa? Cada planta tiene diferentes requisitos. Si eres una planta de plátano, tienes una necesidad particular de manganeso. Son consumidores de manganeso muy, muy hambrientos. Así que mezclas tu glucosa con sustancias que estimulan organismos reductores de manganeso y cada planta tiene diferentes requisitos. Así que cuanto mayor es la diversidad en la superficie, cada planta alimenta a un grupo diferente de microbios. Cuanto mayor es la diversidad bajo tierra y cuanto mejor lo haces, mejor es el suelo y más le gusta a la naturaleza. Así es. Cuanto más mejor. Ahora trabajo con un especialista en cultivos de cobertura en EEUU. Y su empresa, Center Seeds, realiza estas pruebas en múltiples estados. Creo que fueron 40 estados y el mismo diseño de prueba en todas partes. Y ese diseño de prueba es, vamos a hacer vamos a ver qué hacen las plantas entre sí en términos de este concepto de cultivos de cobertura, o incluso el cultivo de pasturas o el cultivo de múltiples especies o 2 o 3 cosas juntas en un cultivo comercial. Así que tienen múltiples sitios en 40 estados. Hay muchas pruebas. El primer bloque podría ser solo avena, dependiendo de si era mijo, si era verano, o avena si era invierno. Y luego simplemente pones avena en un trébol o mijo en un trébol o lo que sea la mezcla. Y luego tienes esta variedad de mezclas. Pero el 12º bloque de los 12 controles en cada sitio. En el 12º bloque simplemente tomas las semillas que quedan y las mezclas y las echas ahí. Así que ahora podrías tener 30 cosas ahí. Pero en el año anterior al año pasado, o el año antes de ese, en cada instancia en la que están midiendo, ya sabes, la biomasa de raíces y la biomasa total y una amplia gama de parámetros de salud de las plantas y cómo se ayudan entre sí. El ganador cada vez en cada bloque, en múltiples sitios y múltiples estados, fue cuantos más, mejor. Era el bloque número 12 donde echaste todo. Y eso es realmente importante de entender. De eso se trata el cultivo de cobertura de múltiples especies. Es la esencia de ese enfoque. Espero que haya algunas indicaciones en tu granja que puedas recorrer y observar. Es realmente importante que aproveches el conocimiento sobre qué especie es la maleza. Sabes, es una palabra en latín que es asterácea o lo que sea, y luego puede ser útil para ti entender qué tipo de cosas impulsan eso y por qué está ahí, pero también cómo podrías trabajar con ese entendimiento y plantar un cultivo que va a prosperar realmente bien, donde sea que esté esa maleza y posiblemente competir mejor que las malezas. Así que es una lección realmente buena para aprender, porque nos enseña la importancia de estar siempre abiertos a nuevas ideas y experiencias. Aprender de cada situación nos ayuda a crecer y mejorar continuamente. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar eso, y por estar dispuesto a reflexionar sobre estas enseñanzas valiosas.